Claro, Tenemos que tener. claro. Yo había leído una parte que hablaba de 3 pueblos, como que Latinoamérica estaba conformada por 3 tipos de pueblos diferentes. Los pueblos testigos, que eran los indígenas, los pueblos trasplantados, que eran la América Blanca, los inmigrantes, Los inmigrantes. y los nuevos, que eran el mestizaje biológico y cultural, que ahí se encontraba la mezcla, bueno, de los testigos y de los trasplantados. Y me pareció Claro. eso. A mí lo que me parece raro que en un primer momento nombra los descendientes africanos y después en esa segunda parte no los nombra. Sí, no lo tengo tan presente, pero me parece que sí que habla me parece, Habla. de las En tres un principio raíces. lo nombra, pero cuando hace esta división de 3 pueblos distintos, lo deja de lado porque habla sobre los originarios, los trasplantados y el mestizaje entre esos dos. No, pero están, me parece, Sí, pero están en la parte de Brasil, en la parte de Colombia, creo que es la parte donde más había afro. Sí, tal cual. Me parece que sí, que yo lo que entendí es que él habla de como las tres raíces, ¿no? De los pueblos afro, los pueblos Los testigos, como dice la mayas, los compañera, incas. y Ujú. los trasplantados que serían los europeos. La presencia africana en América Latina es innegable. Hay comunidades afro en Brasil, en Colombia, con sus propias pautas culturales, y aparte hay muchísimas pautas culturales que fuimos incorporando, incluso Argentina, ¿no? Desde la música, desde llevar el bombo a la cancha, hasta las palabras. Palabras que son... El asado argentino es un asado que viene en parte de la tradición africana. Digo, las achuras no se comen en todo el mundo. Eso tiene que ver con la influencia africana. Bueno, pero volvamos. Entonces, ¿de lo geográfico existe América Latina para él? No. No. No, No podríamos reconocer América Latina. ¿Qué pasa de lo idiomático? Tampoco. Y tampoco. tampoco. Tampoco, por esta mezcla que vimos nosotros. Después también, ¿no? Él como que va revisando conceptos y va viendo que esos conceptos tienen que ver con el interés de las potencias por captar América Latina. Por ejemplo, habla de Maximiliano y habla de la invasión francesa. Y habla de Latinoamérica, ¿no? Que como Francia reconoce que hay una América que tiene que ver con ellos. Pero también hay una imposición de parte de Francia de meterse en México y construir un imperio. Después tenemos Hispanoamérica como concepto. Hispanoamérica sería, ¿se entiende? La unión de América ¿con quién? España. Con los colonizadores. ¿Con qué país? ¿Con qué potencia colonizadora? Con España. La corona de España. Entonces, Hispanoamérica es un concepto que dice España y América son parte de una unidad. ¿Sí? Ahora, eso tiene que ver también con, me parece a mí, en los 90, digo, Telefónica de España, Repsol, viene a Argentina a comprar empresas nacionales. Tiene que ver también con una política imperialista. ¿Se entiende? Cultural, pero también económica y política. De que las empresas españolas empiezan a apropiarse de los recursos americanos. Digo, como ya habían hecho tantas veces. ¿Se entiende? Digo, los conceptos no son gratuitos. Hispanoamérica no es un concepto gratuito. Otro concepto es Iberoamérica. ¿Sí? En ese caso, América estaría ligada ¿a qué? A España y Portugal. A España y Portugal, ¿no? Como que suma América a España y Portugal, como una unidad. Y me parece que ahí lo que él termina aportando es esto de la historia. Dice, bueno, ¿qué pasa con América Latina? Bueno, toda América Latina se terminó incorporando a un orden económico mundial construido por quién y desde dónde. De los países del centro. ¿Y se incorporó cómo? ¿Con qué rol se incorporó América Latina a ese orden mundial? Como país periférico. Y país periférico, productor y exportador ¿de qué? De Como un materia prima y productor de alimentos. materias De primas. materias primas, exactamente. Eso, de alguna manera, ya comienza en el siglo XIX, en realidad comenzó en el siglo XV con la colonización
y después en el siglo XIX tuvo una segunda etapa, es lo que dice, bueno, esto es lo que nos transforma o lo que nos da ese lugar, y también lo que nos da unidad. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener, como decía el compañero, ¿no? Sufrimientos en común. Digo, nos tocó vivir lo mismo de alguna manera, ¿sí? Los mismos procesos, que él incluso le pone etapas a esos procesos, que tiene que ver con la independencia, que tiene que ver con una etapa de desorden organizativo, y después con la construcción de los estados, y con la orientación económica hacia afuera. De alguna manera esa historia en común, dice, es lo que nos da identidad. Por eso escuchamos a Calle 13, que nos habla de las cosas que les pasan en Puerto Rico, y nos sentimos identificados, no nos parece algo extraño, porque digo, es lo que todos de alguna manera sentimos o pensamos. Claro, en una parte decía que Latinoamérica tiene los problemas que tiene, porque por más que se haya emancipado porque dejó de ser colonia, seguía sosteniendo ese sistema, seguía dependiendo de los demás países. Dejó de depender de España y empezó a depender económicamente de Gran Bretaña. Entonces es como que nos emancipamos, pero seguimos sosteniendo el régimen, el sistema económico o el régimen colonial. Claro, exactamente. Es decir, después de la independencia se da esta etapa que algunos autores le llaman como pacto neocolonial, ¿no? Porque es un nuevo pacto, en este caso con Inglaterra, de colonización económica, aunque sea políticamente independiente. Es como que Inglaterra pasa a ocupar el lugar que había ocupado España en esta etapa. Y que después en la siguiente etapa termina cayendo, digamos, en 1929 con la caída de... ¿Y ahí quién la reemplaza en esa nueva etapa? Estados Unidos. Y ahí aparece otro concepto, que es el concepto de panamericanismo. ¿Sí? ¿Qué es el panamericanismo? Ese es un concepto que difunde Estados Unidos, el de panamericanismo. ¿Qué sería el panamericanismo? Este es el profe. No estoy, ve, no ve que yo estoy ahí. Estamos mal. Ve, pero yo pongo así. Está mi compañero, ¿Qué, Juan? ¿Qué pasó? ¿Viste? ¿Escuchá, Juan, ves? ¿Tenés cámara? ¿Tenés cámara, Juan? Andá a tu habitación, así te voy. Cerrale el audio, Juan. Si podés abrir la cámara y cerrarle el audio. Bueno, entonces, Estados Unidos ya con la doctrina Monroe, ¿se acuerdan que decía América para los americanos? ¿Sí? En 1890 con el corolario Roosevelt plantea América para los americanos, y Estados Unidos tiene un rol de padre frente a los países chicos de América Latina, y tiene que enseñarles orden y disciplina. Ahí, en 1900, es cuando se difunde la idea del panamericanismo, como que hay, en realidad, una unidad de toda América. Y en esa unidad, Estados Unidos tiene un rol de conducción, de liderazgo de América. ¿Sí? ¿Se entiende? Se empieza ya en 1900, quería colocarse a la cabeza de América. Lo que pasa es que todavía no le daba el cuero, es decir, no tenía la capacidad económica para eso. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a construir ay, me sale el nombre. Me sale la ONU, pero no es la ONU. Es la Unión de Naciones Americanas. La OEA. Bien, ahí, la OEA. ¿Sí? En donde reúne a todos los países de América Latina, firma acuerdos económicos, políticos y también militares, y después aparece Cuba y excluye a Cuba. Pero bueno, no quiero darle más roscas. ¿Entendió esto? Sí. ¿Sí? Entonces, profe, resumiendo, Sobre todo, siempre tuvimos
un pacto colonial, tanto sea en primera instancia con España, segunda instancia con Inglaterra, tercera instancia con Estados Unidos, pero siempre mantuvimos ese pacto colonial. Si vamos a los bifes, sí, es así. Va renovando, digamos. En un te lo resumo así nomás, sería así. Okay. Bueno, ahí en el foro yo les dejé más o menos un poquito de esto para que ustedes le escriban y le pongan sus ideas hasta la semana que viene y después ya abrimos otro foro. Y sobre todo para que los compañeros que no pudieron participar sepan de qué se habló. Por ahí está bueno también eso, escribir en el foro un poco lo que se fue hablando el día de hoy y que el que no pudo participar, aunque sea tenga una especie de esquema de qué se habló hoy. ¿Les parece? Correcto. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Y yo grabé, no sé, estuve viendo la grabación, no sé, grabó como 4 minutos, voy a ver bien si grabó todo, grabó un pedacito, no sé, todavía estoy aprendiendo eso. Pero bueno, aunque sean 4 minutos, igual lo... Está grabando todavía esta segunda parte igual. Sí. Está grabando. Pero la primera parte la estuve escuchando y es como que la grabación duraba 4 minutos, no todo. Pero bueno, no importa, ahora después lo vamos a ver, hay mucho que aprender todavía, pero bueno, algo vamos a sacar. Para, Pope. Hola. Bueno, gente, ¿qué más? No. ¿Algo más? El papel militar de los Estados Unidos, digamos, en las canales de Panamá y demás países, y cómo después en todo lo que es América del Sur, el papel de Estados Unidos, no modificando directamente militarmente, sino de otra manera, indirectamente. Sí. Ahí tenemos un artículo que vamos a laburar, todavía no, que es el de Freeman Smith, que habla justamente de la intervención de Estados Unidos en América Central, directa, indirecta en América del Sur, ¿sí? A través de otros. Bueno, el miércoles que viene, entonces, nos conectamos para Argentina y arrancamos con Botana y con Alperín. El jueves nos conectamos en Americana y seguimos con Vitale, ¿sí? Hay que leer a Vitale. Y ahí ya vamos a empezar a hablar de los modos de producción y de como hacer una especie de historización de América Latina, como para arrancar. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Bueno, profe. Gente linda, nos vemos, cuídense. Nos vemos, profe. Buena semana. Igualmente. Chao a todos. Hasta luego, profe. Chao. Saludos para todos. Nos vemos. Profe. Hasta luego, nos vemos.